¿Querés ganarte todo este hardware? Te invitamos a que participes en el sorteo especial de 100.000 suscriptores, donde estamos sorteando todos estos hermosísimos productos. El link lo van a tener en la descripción. Y es sumamente sencillo, chicos, participar. Solo tienen que seguirnos en nuestras redes, que les vamos a dejar, como dijo Tommy, en la descripción. Así que bueno, participen y que ganen mejor. En este último tiempo me di cuenta de que la gran mayoría de mis suscriptores son novatos en el mundo del PC Gaming. Y ojo, con novatos me refiero a que recién se están adentrando en el maravilloso mundo del hardware. Hasta los más sabios pasaron por lo mismo. Es por esto que en el día de hoy les traigo un video explicando todo lo básico a tener en cuenta para entender a una computadora, su armado, funciones, componentes, tecnologías y hasta los problemas que podrían surgir. Así que nada, dicho esto, comencemos. Antes de empezar les quiero decir que hace poquito llegamos a los 25.000 suscriptores. Si llegamos para antes de que termine el año a 50.000, voy a hacer un lindo sorteito. Así que nada, si están viendo este video y no están suscriptos, suscríbanse, que me ayuda mucho. Y nada, pueden ganarse algo capaz antes de que termine el año. Así que nada, ahora sí, comencemos. En términos generales, el mundo de las PC se puede separar en dos partes, el software y el hardware. Resumidamente, el hardware son todos los elementos tangibles del sistema, o sea, los que se pueden ver y tocar, mientras que por el lado del software pasa todo lo contrario. Acá hablamos de elementos intangibles, como por ejemplo las aplicaciones o videojuegos que ejecutamos en el día a día. En este video me voy a centrar principalmente en el hardware, el cual también lo podremos dividir en dos grupos, los componentes de una PC y los periféricos de una PC. Por parte de estos últimos, podremos encontrar al mouse, el teclado, auriculares, parlantes, monitores, impresoras, micrófonos, webcams, etc. Los periféricos pueden ser de entrada o de salida, pero la verdad es que no interesa hablar sobre esto, o por lo menos no en este video. Por otro lado tenemos a los componentes, que vendrían siendo soportes físicos que se almacenan dentro del gabinete. Aclaro que el gabinete es eso que están viendo ahí, y no se llama CPU. Pueden decirle caja, torre o como quieran, pero no CPU. Más adelante verán el porqué. Estos soportes físicos son elementos electrónicos que trabajan conectados para proporcionar datos, y esos datos son procesados gracias a las instrucciones que proporcionan los programas. Los componentes que forman a una PC son los siguientes: la placa madre, el microprocesador o CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica o GPU, los discos de almacenamiento y la fuente de alimentación. Tengan en cuenta que como todo producto eléctrico, las PCs calientan, y en este caso bastante. Es por eso que además hay que agregar ventiladores y disipadores, que se encargarán de que las temperaturas se mantengan estables. Y si te perdiste un poco, quédate tranquilo, ya que a continuación voy a hablarte detalladamente sobre cada componente que integra una computadora. De esta forma vas a entender de manera sencilla su funcionamiento, sus relaciones y la relevancia para la PC. Voy a comenzar hablándoles sobre el CPU. Sus siglas significan Central Processing Unit, que en español sería unidad central de procesamiento, pero en realidad todo el mundo le dice procesador o microprocesador. Los microprocesadores, por así decirlo, son el cerebro de las computadoras, su centro lógico de operaciones aritméticas y lógicas, en donde van a ejecutarse todos los programas del sistema, tanto los propios del sistema operativo como las aplicaciones ejecutadas por el usuario. Allí también se dan las lógicas binarias del sistema y los accesos a la memoria. Es decir, el procesador es el motor informativo de la PC, es una pieza sumamente importante para el funcionamiento de nuestra computadora, y es por esto que debemos elegir uno en base a nuestras necesidades y exigencias. Existen solo dos fabricantes de procesadores en todo el mundo, Intel y AMD. Nosotros debemos elegir de qué lado de la vereda estar, si del lado de la luz o la oscuridad, del Real Madrid o el Barcelona, del capitalismo o el socialismo, de la sopa tu macaco o el asado. Ok, qué ejemplos de mierda estoy dando. Cada marca tiene muchísimos modelos en el mercado. Por parte de Intel contamos con la familia Core, la cual nos ofrecerá los Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 y la serie X destinada a usuarios entusiastas. Por el lado de AMD contamos con la familia Ryzen, que nos ofrecerá los Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 y la serie Threadripper, que al igual que la X de Intel es para usuarios entusiastas. Tengan en cuenta de que no estamos hablando sobre modelos específicos, sino que son grupos formados por varios procesadores. Tomemos como ejemplo el Ryzen 5 que están viendo en pantalla.
pantalla. Dentro del grupo de los Ryzen 5 nos podremos encontrar con los modelos 1400, 1600, 2600, 3400G, 3600, 3600X, etc. Lo mismo pasa con todos los modelos de Intel. Por cada línea de CPU nos podremos encontrar con decenas de modelos. Es por esto que tenemos muchísimas opciones para elegir y para todos los gustos y necesidades. Un factor clave que deben de tener en cuenta es la generación a la cual pertenecen los procesadores. Las generaciones son las líneas de procesadores que se van renovando cada año, es decir, que cada procesador tiene una generación y cuanto más nueva sea esta, mejor, ya que cada año se le van agregando nuevas características y más potencia a los microprocesadores para que logren un mayor rendimiento. Ahora bien, ¿cómo identificamos la generación de un procesador? Todos los microprocesadores cuentan con una nomenclatura, en donde hay palabras, números y letras. Puede que para muchos no signifique nada, pero en realidad nos indica la serie a la que pertenecen, la posibilidad de hacer overclock con ellos o si emplean un TDP normal o reducido. En pantalla están viendo 3 procesadores de la familia AMD Ryzen 3 y 3 procesadores de la familia Intel Core i3. En ambos casos podremos identificar a la generación de nuestro CPU mediante el primer número que aparece luego del indicador de la serie. En el caso del Ryzen 3 1200, como su primer número es un 1, esto nos indica que pertenece a la primera generación. En el caso del Ryzen 3 3200G, el primer número es un 2, que nos hace saber que pertenece a la segunda generación de Ryzen. Por último, tenemos al 3300X, que como sabrán, su primer número es un 3, dándonos a entender que es perteneciente a la tercera generación de Ryzen. En el caso de Intel, sucede exactamente lo mismo. El Core i3 8300 nos indica que corresponde a la octava generación. El primer número del Core i3 9100 es un 9, que nos señala la novena generación de procesadores Intel. Por último, tenemos al i3 10100, que pertenece obviamente a la décima generación. Tengan en cuenta que para jugar videojuegos debemos tener un buen procesador sumado a una buena tarjeta gráfica, un componente que ya veremos en unos instantes. En el caso de que su presupuesto sea ajustado, pueden optar por los famosos APU. Y no estoy hablando de ese APU. Las siglas APU significan Accelerated Processing Unit. Básicamente son procesadores de AMD que integran bajo el mismo IHS núcleos de computación junto a una tarjeta gráfica integrada. De esta manera, el objetivo final es crear un sistema que no requiera de una tarjeta gráfica para ser completamente funcional a la hora de ser empleada por sus usuarios. En simples palabras, es un todo en uno, un CPU que viene integrado una GPU junto a él. Como ya dijimos, esto actualmente lo tiene AMD y los podremos identificar porque sus modelos llevan una G al final. Me podría pasar toda la noche hablándoles sobre procesadores, pero yo creo que ya les he dicho lo básico. De igual manera, en la descripción les dejaré una guía dedicada muy completa y detallada sobre procesadores Intel y otra sobre procesadores AMD, por si son curiosos o si quieren aprender más. Algo que muchas personas se olvidan cuando arman una PC es el disipador, un elemento fundamental si queremos darle una larga vida a nuestro equipo. Un disipador, ventilador o cooler es un instrumento que tiene como objetivo principal reducir la temperatura de todos los componentes eléctricos que existen ensamblados dentro del gabinete. Como su nombre lo indica, el disipador de una PC tiene como objetivo principal disipar el aire caliente que emana del procesador, que va llegando a través de los tubos de aluminio y cobre para después expulsarlo hacia el exterior, consiguiendo así que este se enfríe en el menor tiempo posible. Existen 3 tipos de disipadores. Los primeros son los disipadores de serie. Estos vienen junto al CPU dentro de la caja. Como ventajas podemos decir que es completamente gratuito. No tendremos que poner ni un solo dólar por él. También suelen ser de un tamaño bastante reducido, con lo cual no generará molestias en ningún tipo de gabinete. Como desventajas tenemos que suelen ser bastante ruidosos, además de que no recomiendo mucho su uso en procesos muy exigentes como correr videojuegos, ya que su potencia no será suficiente para disminuir de manera considerable la temperatura de nuestros componentes. Luego tenemos a los disipadores de aire. Con estos ya podremos realizar cualquier tipo de tarea, aclarando obviamente que hay algunos muy baratos que ofrecen un pobre rendimiento y otros más caros que enfrían muy bien. El funcionamiento es en definitiva el mismo que los de serie, pero estos se caracterizan por tener una mayor potencia. Las ventajas de los disipadores de aire es que son bastante económicos y para su rango de precio la performance es más que aceptable. También la instalación de los mismos es bastante sencilla. La única desventaja que podemos encontrar es que muchos modelos suelen tener un tamaño bastante considerable, ocasionando problemas en gabinetes pequeños. Por último, tenemos a la refrigeración líquida
líquida o water cooling. Estos ventiladores cuentan con una bomba con tubos en los cuales hay agua o un líquido refrigerante en su interior. Justo en el momento en el que la CPU empieza a calentarse, este calor entra en contacto con el cobre y lo transmite directamente al líquido, consiguiendo así eliminar el exceso de temperatura de una manera mucho más rápida y efectiva. La ventaja en este caso es muy simple, son capaces de reducir temperaturas totalmente alocadas producidas por ejemplo por un overclock. Como desventaja es que si queremos comprar una de buena calidad, a nuestro bolsillo le va a doler, ya que si bien son la mejor opción para refrigerar, también son las más caras. Ahora bien, ya aprendimos qué es un procesador, para qué sirve y la función de los disipadores. También al principio del video expliqué que la caja en donde estaban todos los componentes se llama gabinete. Perfecto, pero ¿ahora qué hago? ¿Tiro el procesador adentro del gabinete y listo? ¿Ya funciona? Lamento decirte que no. Es por esto que voy a hablarte sobre el componente más importante de una computadora, ya que en ella van conectados el resto de los componentes. Estoy hablando de la motherboard, o conocido en habla hispana como la placa madre. La placa madre determina los CPU compatibles, el tipo y cantidad de memorias que podremos instalar y también otros aspectos fundamentales, como las unidades de almacenamiento compatibles, los conectores disponibles y las funciones avanzadas integradas que disfrutaremos sin tener que añadir componentes adicionales. Esto que están viendo en pantalla es una placa madre. Como verán, tiene muchas ranuras, sockets, entradas y puertos, ya que como dije antes, en ella se conecta absolutamente todo. De igual manera, no voy a hablar sobre conexiones y cómo se pone cada componente, porque el video sería muy aburrido. No obstante, existen muchos tutoriales en YouTube acerca de armados de PC que luego de ver este video les vendría de mucha ayuda. Siguiendo con lo nuestro, las placas madre pueden clasificarse de muchísimas maneras, pero lo fundamental es saber en qué plataforma queremos armar nuestra PC, si en Intel o en AMD. Ya expliqué que existen procesadores Intel y procesadores AMD. Ahora les cuento que todas las motherboards son compatibles con CPUs Intel o con CPUs AMD. Esta O es excluyente, o es compatible con Intel o es compatible con AMD. En pantalla están viendo todos los chipsets disponibles actualmente en el mercado, diferenciándolos según la plataforma con la cual tengan compatibilidad, ordenados desde la gama de entrada hasta la tope de gama. Tengan en cuenta de que por cada chipset podremos encontrar varios modelos, y acá, a diferencia de los procesadores, entran en juego las marcas, las cuales nos brindarán diferentes rendimientos, funciones y precios. Por ejemplo, para el chipset V450 nos podremos encontrar con el modelo V450 Aorus M, de obviamente la marca Aorus, la V450 Gaming Plus de la marca MSI, la V450 Prime de la marca Asus, la V450M DS3H de Gigabyte, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que buscando cualquier modelo de placa madre en internet, entrando a la página oficial, podremos ver con qué procesadores son compatibles, además de las tecnologías que ofrece y la compatibilidad con otros componentes, algo que veremos de forma detallada más adelante. En cuanto al apartado físico, las motherboards pueden ser de 3 tamaños distintos: de formato completo o conocido como ATX, de tamaño medio o micro ATX, o de tamaño reducido o mini ITX. La elección de por cuál optar depende solamente de ustedes mismos, según el tipo de computadora que quieran armar y según los componentes que le querramos agregar. A continuación voy a hablarles sobre otro componente muy importante, la memoria RAM, que no deben confundir con el almacenamiento en donde guardamos los archivos y programas de nuestra PC. La RAM es la principal memoria de una computadora en donde se almacenan programas y datos informativos. Las siglas RAM significan Random Access Memory, que traducido al español es memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM sirve para mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar algún programa en la PC, ya que la información que necesita dicho programa para hacerlo funcionar se encuentra almacenada en la memoria RAM. De esta manera, al ejecutar el programa, se traslada al procesador todas las instrucciones que necesitan ser ejecutadas, realizando diferentes transmisiones de datos según sea necesario. En consecuencia, la memoria RAM y el procesador interactúan entre sí, intercambiando los datos solicitados. Sobre las memorias RAM
hay 4 puntos fundamentales que deben entender: los tipos de memoria, las capacidades, las frecuencias y las tecnologías. Actualmente existen 4 tipos de memorias RAM: las memorias DDR, las DDR2, las DDR3 y las DDR4. El estándar actual es el DDR4 y no recomiendo para nada armarse una PC con otro tipo de memorias, ya que no poseen compatibilidad con las placas actuales y nos brindan un bajo rendimiento. La capacidad es algo bastante sencillo de explicar: cuanto mayor sea la capacidad, mejor, ya que podremos almacenar más datos sin tener que recurrir a otras técnicas que puedan sobrecargar el rendimiento. Actualmente yo recomiendo para gaming como mínimo 16 GB de RAM, aunque en computadoras de gama de entrada tampoco está mal ponerle 8. Eso sí, no esperen un alto performance en videojuegos que demanden mucho. Otro elemento que es importantísimo en el mundo de las memorias RAM es la frecuencia, ya que, de forma similar a un procesador, cuanto mayor sea la velocidad de la memoria, más rápidamente podrá trabajar los datos. La velocidad determina la rapidez a la que es capaz de trabajar la memoria RAM y afecta, junto con el bus de datos, a su ancho de banda. Una mayor velocidad permite realizar transferencias en menos tiempo. Las operaciones de almacenar, borrar y realmacenar nueva información y datos se completarán más rápidamente, lo que en algunos casos puede marcar una diferencia importante de rendimiento. La frecuencia se mide en megahertz, los cuales muestran la velocidad de funcionamiento del reloj, o en otras palabras, los nanosegundos que tarda un ciclo de reloj. La frecuencia del reloj es el valor más importante de la memoria RAM. Por ejemplo, 3200 MHz significa que se tardan 0,3125 nanosegundos por cada ciclo de reloj. Personalmente, recomiendo como mínimo para gaming 2400 MHz de frecuencia en nuestras memorias. En una placa madre, las memorias se colocan en las ranuras que están al lado izquierdo del procesador. Estas suelen ser 2 o 4 dependiendo del modelo de la placa madre, y no es necesario que estén todas llenas. Podés usar solo un módulo de memoria RAM y que te queden 3 ranuras libres. Otra cosa que puedes hacer es combinar las memorias RAM. Si te estás armando una PC y no puedes gastar mucho en este momento, puedes comprar solo un módulo de 8 GB. Si en el día de mañana podés volver a juntar dinero, vas a poder comprar otro módulo de 8 GB y así tener 16. Podremos hacer muchísimas combinaciones posibles. El único requisito que existe es que sean del mismo tipo, o sea que no podremos juntar una memoria DDR3 y otra DDR4. Acuérdense que el tipo de memoria compatible con nuestra PC lo indica nuestra placa madre. Dadas las diversas combinaciones que podremos hacer, podemos recurrir a 3 típicas tecnologías de las memorias RAM: Single Channel, Dual Channel y Quad Channel. Comenzando por el Single Channel, esta se refiere a la utilización de un único módulo de memoria con una única frecuencia determinada. Para las memorias DDR4 resulta ser una de las tecnologías más sencillas, funcionando mejor en notebooks o mini PCs en comparación con otras tecnologías que se pueden emplear en computadoras de escritorio y dispositivos de mayor capacidad. Esta tecnología trabaja tradicionalmente con 64 bits, Dual Channel. Estoy seguro de que por lo menos alguna vez has escuchado hablar de ella, ya que es una tecnología para memorias RAM que incrementa su rendimiento al permitir el paso simultáneo a 2 módulos diversos de memoria, que se hacen bloques de 128 bits en lugar de los tradicionales 64. Esto se consigue a través de un segundo controlador de memoria en el NOR Bridge o conjunto de chips. Con esta tecnología, la gráfica puede acceder a un módulo de memoria al mismo tiempo que el sistema ingresa a otro. Para que las computadoras puedan funcionar en Dual Channel, todos los módulos de la memoria deben tener la misma capacidad, velocidad, frecuencia y latencia. De lo contrario, es probable que no funcione. Esta tecnología trabaja perfectamente con las memorias DDR4, ya que poseen los rangos de velocidades acordes para soportar dicha tecnología. A diferencia de la tecnología de un solo canal, esta aumenta el rendimiento de la memoria casi al doble, notablemente en ancho de banda, aunque en la práctica no pasa de un 20 a 45%. Por último, tenemos Quad Channel. Esta es una tecnología que aumenta la velocidad de transferencia de datos que se realiza entre la memoria DRAM y el controlador de memoria, a través de la adición de canales de comunicación entre ellos. En general, el rendimiento que ofrece esta tecnología es casi igual a la de los 2 canales, solo que con ligeros puntos adelante. Pero en las memorias DDR4, la multiplicidad de canales ofrece un caché de 8 MB, casi el doble de memoria que con solo 2 núcleos. Además, mejora el rendimiento del ancho de banda casi al doble que los de Dual Channel. Dejando de lado las memorias RAM, paso a hablarles sobre el componente más importante
importante para jugar videojuegos. Estoy hablando de la tarjeta gráfica, también conocida como placa de video o GPU. Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión de la placa madre que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento, el CPU, y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, como un monitor, un televisor o un proyector. Al igual que con los procesadores, existen dos grandes pesos pesados en el desarrollo de chips y placas de video. Por un lado tenemos a Nvidia y por el otro a AMD. Estas empresas han vivido enfrentadas desde su creación, queriendo ofrecer las gráficas más potentes y versátiles del mercado. Por parte de Nvidia podremos encontrar tres series de tarjetas gráficas que se siguen comercializando en la actualidad. La primera de ellas es la serie 10, la más antigua de todas, que de a poco se está extinguiendo y probablemente en un tiempo no la veremos más en el mercado. En esta serie podremos encontrar las placas GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti, GTX 1080 y GTX 1080 Ti. Desde ya les digo que la GT 1030 no vale para nada la pena, al igual que la GTX 1060 en adelante. Con respecto a la 1050 y a la 1050 Ti, estas son GPUs de gama baja que suplen a la perfección juegos de bajos recursos como los eSports. Por menos de 150 euros podremos hacer hasta streaming de videojuegos CPU dependientes como Counter-Strike, y esto es algo completamente real. De hecho, el jugador profesional de CSGO Luken juega y hace directos con un promedio de 300 FPS con una 1050 Ti. Obviamente el secreto está en tener un buen procesador. Luego de la serie 10 llega la serie 16. Esta es la serie de Nvidia que más recomiendo para armarse una PC de gama media. Las gráficas que podremos encontrar acá son la GTX 1650, la GTX 1650 Super, la GTX 1660, la GTX 1660 Super y la GTX 1660 Ti. Estos modelos son excelentes para jugar y también tranquilamente para streamear en 1080p a 60 FPS. Por último, tenemos a la última serie de Nvidia, la serie RTX 20, la cual está diseñada para usuarios que busquen lo más tope de gama en tarjetas gráficas. En esta familia nos podremos encontrar con la RTX 2060, RTX 2060 Super, RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080, RTX 2080 Super y la mejor placa de video que podremos encontrar en la actualidad, la GeForce RTX 2080 Ti, destinada a poder reproducir cualquier videojuego en 4K a altas calidades gráficas. Ahora voy a mencionar las tarjetas que se comercializan en la actualidad por parte de AMD. En este caso también tenemos tres series, la RX 500, la RX Vega y la RX 5700. Cuando hablamos de la serie 500 nos referimos a la entrada de gama o gama baja de la marca, salvo por sus últimos dos modelos que yo los considero de gama baja casi media. Comenzamos con la RX 550, luego la RX 560, RX 570, RX 580 y RX 590. Con respecto a la 550 y 560 son bastante complicadas de conseguir en la actualidad. Sobre la RX 570 tengo muchas cosas positivas para decir sobre ella, ya que en casi todos los presupuestos de entrada de gama que armo siempre la recomiendo. Actualmente la considero la mejor gráfica que podemos elegir si estamos armando nuestra primer PC y no queremos gastar mucho. Por último están las 580 y 590. En estos casos, como ya dije, estamos saliendo de la entrada de gama y nos acercamos a la gama media. Hubiese dicho cosas muy buenas sobre estas gráficas, pero la GTX 1650 Super de Nvidia se interpuso en el camino, ya que esta es más barata y nos otorga un rendimiento igual o mejor que las dos tarjetas de AMD. No me voy a meter mucho con la serie Vega, ya que desde mi punto de vista en la actualidad no otorgan una buena relación costo-beneficio. De igual manera, les menciono que los modelos que integra esta serie son dos, la Radeon Vega 56 y la Radeon Vega 64. Con respecto a la serie 5000, acá es donde AMD concentra su plato fuerte. Tenemos cuatro modelos, la RX 5500 XT, la 5600 XT, la 5700 y la 5700 XT. Estas son gráficas diseñadas para competir frente a las gráficas de gama media alta de Nvidia. En el caso de la 5700 XT, la cual es la mejor tarjeta de AMD en la actualidad, esta es la contrincante de la RTX 2070 Super, teniendo un rendimiento en videojuegos muy parecido. Esto nos da a entender que las mejores placas de video de Nvidia en la actualidad, la RTX 2080, 2080 Super y 2080 Ti, no tienen competencia en el mercado. Terminando con las tarjetas gráficas, es momento de hablar sobre el
almacenamiento. A diferencia de las memorias RAM, el almacenamiento permite almacenar y acceder a datos a largo plazo. Es aquí en donde guardaremos todo el software, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones o videojuegos. Actualmente tenemos tres tipos de unidades para almacenar datos y archivos: los HDD, los SSD y los SSD M.2. El significado de HDD es Hard Disk Drive, o por su traducción al español, unidad de disco duro. Estos discos son las unidades de almacenamiento más económicas que se pueden encontrar en la actualidad, aunque también son los más lentos. La capacidad de estos discos suele variar entre 1 y 10 terabytes, y si no lo saben, un terabyte es equivalente a 1000 gigabytes. Con respecto a los SSD, o por el significado de sus siglas Solid State Drive, que traducido al español es unidad de estado sólido, estas unidades son más caras que los discos rígidos, con la diferencia de que los SSD son muchísimo más rápidos. La capacidad de estos discos suele variar entre 240 GB y 4 TB. Algunas ventajas que tenemos frente a un HDD son un menor consumo, son más silenciosos, no vibran ya que no tienen partes móviles, y la velocidad de un disco sólido suele variar entre 200 y 550 MB, mientras que en un HDD esta varía entre 50 y 150. Tanto los HDD como los SSD se colocan en bahías que se suelen ubicar en la parte trasera del gabinete, conectados a la placa madre mediante un cable SATA. Por último, tenemos la unidad de almacenamiento SSD M.2. La principal diferencia que tiene con el resto es que se conecta atornillándola en la placa madre, así como están viendo en pantalla, sin necesidad de utilizar cables o escondiéndola en alguna parte del gabinete. Ahora bien, hablemos de sus ventajas. Estas unidades son extremadamente rápidas. Si bien muchos alcanzan velocidades similares a las de un SSD SATA, otros muchos alcanzan velocidades de más de 3000 MB por segundo. También, al ser tan pequeños, esto significa que no ocupará mucho espacio en el PC, y además te dejará un puerto SATA libre para que pongas otra unidad si te es necesario. Cerrando el tema del almacenamiento, ahora vamos a hablar sobre un componente en donde no debemos ser ratas o tacaños. Estoy hablando acerca de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación de un equipo informático es un componente muy importante. Aporta la energía necesaria al resto del hardware, controla los voltajes de los componentes y protege al equipo frente a posibles fallos eléctricos. Una fuente de dudosa calidad podría dañar una computadora entera, o si tiene un fallo, quemar cualquier componente. De una fuente de alimentación salen decenas de cables, los cuales vamos a tener que conectar a cada uno de los componentes para que estos reciban energía y puedan funcionar. La potencia de una fuente se mide en watts. Cada componente de una computadora necesita un cierto número de watts para poder funcionar a la perfección. Dependiendo del componente en sí, puede pedir menos o más energía para su funcionamiento. Por ejemplo, una tarjeta gráfica de gama media alta como la GTX 1660 Ti consume 120 watts, mientras que una gráfica tope de gama como lo es la RTX 2080 Ti consume 260 watts. Usualmente suelo recomendar para ensambles de gama baja fuentes de 500 watts aproximadamente. Una fuente de 650 watts para builds de gama media y de 750 watts en adelante para gamas altas. Otro factor importantísimo en una fuente de alimentación es la eficiencia de la misma. La eficiencia es un concepto que se define como la energía eléctrica perdida en forma de calor que se produce por el propio trabajo de dicho componente, es decir, la potencia que pierde como consecuencia natural de su propio funcionamiento. Actualmente esto se utiliza en las certificaciones 80+, que se dividen de la siguiente manera: 80+, 80% de eficiencia; 80+ Bronze, 82% de eficiencia; 80+ Silver, 85% de eficiencia; 80+ Gold, 87% de eficiencia; 80+ Platinum, 89% de eficiencia; 80+ Titanium, 90% de eficiencia. El único consejo que le voy a dar al momento de comprar una fuente es que tenga certificación. Con tan solo tener una fuente que sea 80+, vamos a estar seguros del trabajo que realiza. No recomiendo para nada fuentes de alimentación que no posean certificación. A continuación voy a explicar algunas palabras o frases que se suelen emplear en el mundo del PC Gaming, y estoy seguro que saber su significado te vendrá de mucha ayuda. Lo primero de lo que les voy a hablar es sobre el overclock. Este es un concepto en inglés que se traduce como sobre el reloj. En términos informáticos, se usa para describir el proceso de aumentar la velocidad del reloj de los componentes, como por ejemplo el CPU, para que corran más rápido de lo que fueron diseñados. Esto se hace a través de la BIOS y su objetivo es
es que el componente puede hacer más operaciones cada segundo, aumentando su rendimiento. Así no tendremos que comprarnos un equipo nuevo y, de esta forma, podremos ahorrarnos unos cuantos dólares. Por ejemplo, mi procesador, el Core i7-8086K, funciona por defecto a una velocidad de 4 GHz, pero haciéndole un overclock lo puedo elevar a los 5 GHz. De esta forma el procesador podrá ofrecerme una performance mayor a la que tenía antes. Además del CPU, podemos overclockear nuestra tarjeta gráfica, nuestras memorias RAM, nuestro monitor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora les voy a hablar acerca del cuello de botella, algo que estoy seguro que habrás escuchado alguna vez en tu vida. En simples palabras, una PC sufre cuello de botella cuando al momento de realizar una tarea exigente como jugar videojuegos, no ofrece el rendimiento esperado que tendrían que dar los componentes de esa PC. El cuello de botella se produce cuando la falta de potencia de uno de los componentes se come el rendimiento de otro, impidiendo que este desarrolle todo su potencial. Esto es algo que le pasa a muchos gamers cuando intentan armarse su primer PC. Por ejemplo, instalan un procesador de gama media o baja junto a una tarjeta gráfica de gama alta. Cuando reproduzcamos un videojuego en donde se le exija bastante a la GPU, el CPU no contará con la potencia suficiente para soportar la carga de trabajo que le impone la tarjeta gráfica. Esto provocará que el procesador responda de una manera muy lenta, bajando el ritmo de trabajo de la GPU, rindiendo muy por debajo de su potencia real. Para testear si nuestra computadora funciona bien o hay algún problema, recomiendo descargar MSI Afterburner, que es un programa con el cual podremos visualizar los FPS, las temperaturas de los componentes, el uso que le estamos dando a cada uno y mucho más. Y bueno amigos, hasta acá llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, ya saben, no olviden darle like, suscribirse al canal y abajo van a estar todas mis redes sociales en el caso de que me quieran seguir. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video.